Hola, buenas noches a todas las personas que se conectan hoy a nuestro webinar. Bienvenidos a todos, qué rico verlos, a las caritas conocidas y a quienes nos acompañan por primera vez. Les cuento que estamos haciendo esta serie de webinars para entregar información de valor. Hoy, el día de hoy especialmente, sobre una nueva herramienta que tenemos en nuestra línea de productos al servicio de la vida y es la formación de coaching en TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad que recibió yo hace poco. Y que, ¿por qué surgió la necesidad de hacerlo? Porque nosotros dos, con 52 años, ambos, empezamos a identificarnos mucho con algunas o casi todas las características que una persona con este síndrome, con este trastorno podría tener. Y el encontrar que el TDAH explicaba mucho de lo que yo hacía y que me juzgaba yo misma y que no entendía por qué era así y que me cuestionaba mucho, como que me permitió que las piezas ocuparan su lugar, que como que todo encajara. Y eso me hizo sentir muy completa y creo que Ayoba también, él ahorita nos contará su experiencia, pero el caso es que fue muy bonito porque el solo hecho de encontrar respuestas a mi personalidad o a mi forma de actuar en el TDAH fue muy poderoso para mí, porque dejé de sentirme errónea, dejé de sentirme como defectuosa y que había algo mal en mí, sino que empecé a entender mucho de lo que yo hacía y a tener mucho sentido, ¿sí? Ahora, normalmente cuando uno va a que le detecten este trastorno, pues lo que normalmente hace la medicina es manejarlo con químicos. En este caso, Yoa, desde su formación holística, pues lo que nos quiere es brindar herramientas como el coaching específicamente orientado hacia la sanación emocional y espiritual del TDAH, que en realidad no es sanación porque no hay nada que sanar a la final, sino que más bien es como darnos herramientas para que para que podamos adaptar, el mundo se adapte a nosotros, no nosotros al mundo porque nosotros estamos bien, sino que vamos a hacer que nuestro mundo, el crear un mundo que esté más de acuerdo con cómo somos nosotros, en lugar de intentar encajar en un mundo que no está diseñado para cerebros como los nuestros. Entonces, le doy la bienvenida a nuestro maestro del día de hoy. Yo, mi amor, bienvenido. Buenas noches para todos, muchas gracias por conectarse hoy. Gracias, mi amor, por la introducción tan bonita. Para los que se van conectando, hasta ahora se van conectando, vamos a hablar acerca de TDAH. Y Lina nos contaba que nos llamó la atención porque ella y yo coincidimos en muchos síntomas del TDAH. Entonces nos dio por iniciar estudio y conocimiento acerca de esta característica. Entonces, bueno, lo primero que quisiera saber es si alguien tiene algún diagnóstico de TDAH de los que están acá presentes. Las personas que van a ver este video en diferido, pues también me pueden dejar ahí sus comentarios en el canal de YouTube donde subamos este video de si alguien tiene ya un diagnóstico de TDAH. Sandra Restrepo dice que ella tiene TDAH. Lina, ¿tú también tienes TDAH? Bueno, ¿alguien más sospecha o cree que tiene TDAH? Bueno, voy a empezar a presentar. Vamos a ver si puedo presentar. Me avisan si se ve bien. ¿Sí se está viendo? Ahí vemos muy bien. Uy, excelente esa imagen. Qué bonita. Wow. Bueno. Así soy yo. Esa soy yo. Entonces ahí ven relojito, preguntas, cositas, o sea, eso parece ¿qué? Una mesita de noche. Así es Sí. el cerebro
de las personas que tienen este trastorno. Entonces, mi objetivo es contarles acerca de este trastorno, yo lo pongo entre comillas, mm, porque puede que nos esté afectando a muchos y no nos demos cuenta. Vamos a identificar algunos de los síntomas típicos y tal vez tú te vas a dar cuenta de que algunos los tienes. Y vamos a hablar acerca de algunas estrategias para convivir con este TDAH. Y al final de pronto hablamos acerca del coaching TDAH. La idea es que el coaching de TDAH es un acompañamiento para, así como decía Lina, uy, se me apagó la luz, espérenme un segundito, le arreglo esto. Te ves Resulta, bien ahí, mi amor, igual. Si no te enciende, te ves bien. Te veo bien. O sea, no te ves oscuro. resulta que dentro de mis cositas de TDAH yo soy muy geek y entonces tengo todo automatizado y cuando él detecta que no estoy acá, yo no sé por qué detectó que mi reloj no estaba acá, me apaga las luces. Bueno, entonces apago la cámara, no importa, esto no nos va a sabotear. Permítanme un segundito, ya estoy prendiendo la luz. Listo. Ahora sí. Entonces les estaba contando que íbamos a hablar también acerca de estrategias de coaching para TDAH para que nosotros entendamos que no estamos mal con respecto al mundo y que más bien podemos ver el mundo de una manera diferente y sacarle provecho a esas cosas que nos hacen especiales. Entonces, continuamos. Lo primero que les quiero contar es acerca de un término que se llama neurodiversidad. La neurodiversidad eh, es una gama de colores con la que podemos explicar nuestros cerebros. Es decir, no existe un cerebro normal, no existe una definición de cerebro normal, pero sí hay una tipicidad como un cerebro típico, más bien en donde encaja la mayor parte de las personas. Entonces, cuando esa mayor parte de personas se dio cuenta de que habían personas especiales o diferentes, empezaron a señalarlos y a decir que estaban enfermos, ¿sí? A juzgar, a decir que estaban locos o algo así. Entonces, hoy en día se habla de neurodiversidad y esta neurodiversidad contempla todas las variedades, todos los colores que podemos tener en los cerebros. Por cierto, si alguien tiene alguna pregunta o algo, pueden dejarla ahí en el chat y pues si yo tengo el conocimiento, con gusto le resolveré y si no, pues lo investigo y se los respondo en el grupo. También los que quieran poner las preguntas en el grupo de WhatsApp nos las pueden dejar que yo ahí estoy leyendo también. Entonces, yo no sé si se alcance a ver correctamente, pero por acá, por este ladito, están los neurotípicos. Esto no es un pie con porcentajes. Aquí están todos por igual, pero yo me imagino que los neurotípicos son los que son más dentro de la sociedad. Neurotípicos es lo que se conoce como el cerebro común, el cerebro que reacciona de la manera más común, más normal. También tenemos la dislexia, los problemas para la lectura. Por acá tenemos los desórdenes de coordinación, entonces ya esto ya es motricidad. Por acá tenemos desórdenes de personalidad. Por acá tenemos desórdenes del lenguaje. Por acá está el desorden bipolar. Bipolar es que cambio de estado de ánimo en un segundito. En un momento estoy bien y en otro momento estoy completamente deprimido. Por acá tenemos la ansiedad y la depresión. Em, por acá más abajito está nuestro tema, el TDAH, que ya vamos a hablar acerca de él un poquito más profundo. Por acá tenemos el tartamudeo. Acá sigue el desorden obsesivo compulsivo o el TOC, el TOC, famoso TOC. Viene el autismo, que ese está muy presente también. Luego tenemos el síndrome de Tourette, acompañado de sus tics.
particulares. No sé si ustedes conozcan a este personaje que hace humor y que se burla de su propio síndrome de Tourette, que es un muchacho colombiano, creo que es de Chía, ¿cierto, mi amor? Y Él es son los que Camilo, presentan Fox Camilo News. el de Fox News, Exactamente. exactamente. Entonces Sí, él se burla mucho de ese síndrome de Tourette que él lo tiene y él hace humor con él mismo. Esa con es los una manera, espasmos de la cabeza, ¿no? Tiene como unos y del espasmos. cuerpo y del hombro. Ajá. Esa es una manera de conjurar ese síndrome, volverlo algo positivo. Y al final tengo desórdenes de pánico. Este término neurodiversidad lo que hace es considerar que todo esto, incluyendo el cerebro neurotípico, es parte de una gama de colores. Entonces no quiere decir que lo bueno sea ser neurotípico y que todo lo demás esté mal. Quiere decir que todos tenemos algo de neurotípico y que también podemos tener un trastorno obsesivo compulsivo, como por ejemplo que yo tengo que tener mis cositas en la mente ordenadas de una manera así mi oficina donde estoy ahorita tenga un desorden maravilloso. Y hay muchas cosas así. Entonces, a veces tengo ansiedad y depresión. No quiere decir que tenga el desorden. A veces puedo identificarme mucho con el TDAH. No quiere decir que tenga el desorden. Entonces, es muy difícil clasificar a una persona, primero como neurotípica, porque es un amplio rango también. Y segundo, decir que es de un color particular, de acuerdo con estos colores, y que eso está mal o está bien. Entonces, eso me parece algo más inclusivo, por decirlo así. Además que inclusivo es una palabra que está muy de moda para incluir a todo el mundo, para no señalarlo, para no verlo como un bicho raro. Y eso es lo que yo quiero en esta presentación. Entonces, no sé si Sandrita que dijo que a ella tenía ya un diagnóstico, la hicieron sentir como si tuviera algo malo, como si fuera una enfermedad, pero pues para mí no es una enfermedad. Yo aquí tengo un tipcito que dice, no es tan sencillo definir qué es normal y qué no, ¿sí? Acuérdense que hace unos años, por ejemplo, nuestras preferencias sexuales eran solamente dos, ¿sí? Y nuestro género era binario, era hombre o mujer, masculino o femenino. Ahora se incluyen todas las preferencias, se incluye el género no binario y eso está bien. Entonces, lo mismo pasa con la neurodiversidad. Si tienen alguna pregunta, me la van dejando. Entonces, no, entonces, yo, Eso, levanten la mano. entonces, no es una pregunta, es un comentario. Entonces, no somos raros, somos neurodiversos. Pues es que todos tenemos características que nos pueden llevar a ser TDAHosos o neurodivergentes. Sí. Neurodivergente es el que no es neurotípico, ¿sí? Entonces, si Ajá. yo uso esa Sí. palabra neurodivergente, me puedo estar refiriendo, por ejemplo, a una persona con autismo o a una persona con trastorno de ansiedad o depresión, ¿sí? Entonces voy a usar esa palabra en vez de TDAH en algunos casos. Y sí, eh, pues somos todos neurodiversos, ¿sí? Y no tengo por qué considerarme diferente o especial, o más bien soy especial sin estar enfermo o sin estar trastornado. Por eso yo mencionaba que la palabra trastorno la pongo entre comillas. Señora, Yo tengo por ahí una frase que me gusta mucho y es que normalmente queremos encajar entre los normales porque nosotros somos los raros y a mucha gente tal vez le habrá pasado lo que a mí es que se nos han dicho en alguna etapa de nuestra vida que éramos el raro o la rara, está porque es tan rara. Y lo que yo encontré sin haber entendido de dónde venía mi rareza, es que no es que sea rara, es que soy extraordinaria. Entonces, si yo soy extraordinaria, pues yo no puedo tener una vida normal, porque yo no soy normal, yo soy extraordinaria, ¿sí? Entonces, eso era lo que quería decir ahorita. No me voy a adaptar yo al mundo normal, porque yo no soy normal, más bien voy a hacer que mi ser extraordinario cree una vida extraordinaria en la que sí encaje yo.
Así es, de acuerdo. Y también prefiero verlo de esa manera. Em, sí, yo creo que somos extraordinarios y el encontrar una definición para esa rareza, para esa extraordinariedad, fue algo muy bonito para nosotros. Más adelante vamos a hablar de nosotros. Entonces, ¿qué es el TDAH? Primero, en este tip digo, no es una enfermedad, ¿sí? Aunque cuando a alguien le dicen que tiene diagnóstico de TDAH, de una vez el planteamiento médico es tratar de controlar los químicos que hacen que yo encaje en el TDAH. Más adelante voy a hablar de esos químicos y pues de ese diagnóstico. Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad, ¿sí? Y hay que diagnosticarla y entonces para diagnosticarla, pues hay que pasar por una serie de especialistas y una serie de exámenes y inclusive tienen que hacerse, creo que se llaman tomografías, no me acuerdo, para mirar el comportamiento del cerebro y se compara con los cerebros, entre comillas, típicos. Y entonces se encuentran desbalances en químicos, desbalances inclusive en ciertas partes del cerebro físicos, diferencias físicas contra los cerebros neurotípicos, pero en realidad no es una enfermedad, es como una evolución. Entonces, algunos humanos evolucionamos diferente y esa evolución puede darse por genética, puede darse por condiciones sociales, condiciones ambientales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, aquí está también como si estuviéramos hablando de las razas, del color de la piel, de nuestro, ¿cómo se dice? Biotipo, por ejemplo, latino, que es diferente al europeo o algo así. Y como si alguien dijera es que el europeo es mejor, acuérdense de la época de los nazis, los arios eran mejores que los judíos y que los gitanos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es simplemente una diferencia adicional. Eh, María Paula levantó la mano, ya te voy a dar permiso para activar el audio. Dime. Hola, buenas noches, gracias, Joa. Hola, Lina, hola a todos. Pues yo aquí, mientras ustedes están contándonos esto, eh, me llega a la cabeza que de todas formas, aunque sea, digamos, normal o común, todas estas diferencias en todos estos trastornos, hay algunos eh, que hacen que la vida sea más difícil, ¿no? O sea, que transitar por la vida sea más difícil y, y que las personas lleguen hasta suicidarse. Entonces, no sé, o sea, no sé qué tan normal sea, o sea, que se le pueda llamar normal, ¿ves? Porque pues, yo tengo muchos alumnos que son personas que prácticamente la vida les pesa tanto que no aguantan y acaban quitándose la vida. Entonces, no sé. O sea, esa es la primera reacción, como que yo digo, no, no sé, qué no sé decir de eso. Bueno, lo que yo quiero decir es que, primero, si yo siento que tengo síntomas o si ya tengo un diagnóstico que dice usted tiene TDAH, no significa, primero, que esté de manicomio, de psiquiatría o de algo así. Lo que significa es que yo veo el mundo de manera diferente y funciono de manera diferente. ¿Sí? Como decía Lina, tenemos unas características que nos hacen especiales. Y si yo me conozco y si yo identifico qué es lo que me hace especial y qué es lo que me hace diferente a los demás, ya no me voy a quitar pedazos para encajar. Yo me acuerdo que la charla pasada que hablábamos acerca de los amigos en nuestro podcast,
yo decía, es que a veces nos tenemos que quitar pedazos de nosotros mismos para poder encajar en un grupo. Y, y lo mismo pasa cuando tenemos un diagnóstico así, o más bien cuando nos identificamos como personas que no manejamos la realidad como el común o como los demás, y queremos encajar y nos desesperamos porque no encajamos, porque no entendemos cómo hacer para. Y la idea del coaching para TDAH precisamente es ese, resaltar nuestras cualidades y hacernos menos vulnerables frente a a las convenciones sociales que nos hacen ver como extraños, ¿sí? Entonces, la idea precisamente es esa, exactamente. Entonces, sí, claro, casos de suicidio hay porque, por ejemplo, uno de adolescente necesita encajar, necesita pertenecer a un grupo, pero no entiendo por qué me pasa lo que me pasa, etcétera, etcétera. De hecho, en esta charla no voy a hablar de niños y adolescentes, sino que voy a hablar de adultos. El tema de niños y adolescentes y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad se trabaja en el colegio, normalmente se trabaja junto a los padres, se trabaja junto a la familia para fortalecer el ambiente para esa persona, para ese niño que tiene el diagnóstico de TDAH. Entonces, por eso no lo incluyo acá. Pero sí es importante saber que no solamente afecta a niños, también afecta a adultos y de hecho, pues no es algo que se vaya, porque es que así funciona mi cerebro. Y si así funciona mi cerebro, es como decir, tengo ojos cafés, ¿sí? Mi mamá me decía desde pequeño es que usted es muy olvidadizo, muy descuidado, etcétera, 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 etcétera. Y yo no voy a dejar de ser así. Voy a adquirir herramientas que me permitan solventar esa manera de funcionar de mi cerebro y esas herramientas me facilitan la vida, que precisamente de eso también vamos a hablar más adelante. Entonces, yo no sé si por el momento estoy resolviendo tu pregunta. Dice Lina que si los demás escuchan, ¿sí me están escuchando bien? Alguien dijo que, ah, Sandrita dice que no puede escuchar. Listo. Entonces, voy a continuar. Bueno, pero primero no dije, el TDAH significa trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y es que una de las organizaciones de salud, creo que la americana, diferenciaba entre si había atención, déficit de atención y, e hiperactividad o solamente una de esas dos. Entonces, por eso dice trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Entonces les decía que se diagnostica inicialmente en los niños, se diagnostica normalmente por problemas escolares, por problemas de atención, por fallas académicas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí cuando los padres y los maestros empiezan a dar cuenta que el niño tiene problemas en el colegio, empiezan a indagar y normalmente estos niños que tienen esos problemas de atención o de hiperactividad se mandan a diagnóstico y se encuentra que tienen los síntomas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ah, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Cómo es el déficit de atención? Entonces, obviamente, dificultad para mantener la concentración. Entonces, yo me propongo leerme un libro este mes y empiezo a leer el prólogo y no empiezo ni siquiera el primer capítulo. Ya lo abandono y me pongo a mirar el chat y me pongo a mirar redes sociales y me pongo a hacer otra tarea y apenas bajo por agua a la cocina, me doy cuenta de que hay que lavar la loza y entonces empiezo a lavar la loza y me doy cuenta de que no he sacado la ropa de la lavadora y empiezo a sacar la ropa de la lavadora y me doy cuenta de que hace falta una de las medias que puse a lavar y entonces me voy al tercer piso. Estoy hablando de algo que nos puede pasar a Lina y a mí. Me voy al tercer piso a buscar la otra media y ya pasaron 3 horas y no he empezado a leer el primer capítulo del libro.
dificultad para mantener la concentración. Eso va acompañado de una facilidad para distraerse. Entonces, las personas que sufren de procrastinación, ¿sí? Que es evadir y evadir las responsabilidades que tengo que hacer y en vez de empezar a trabajar en el proyecto que tengo, me pongo a hacer otras cosas. Y de hecho, uno de los problemas más grandes para nosotros los TDAHosos es el celular, porque es que el celular tiene notificaciones y las notificaciones nos distraen. Y de hecho, las notificaciones tienen un premio y es que alguien está queriendo hablar con nosotros y alguien nos está llamando o llegó la notificación del NECI que nos llegó una consignación o nos llegó un mensaje de texto. Ya estoy viendo, alguien se sintió identificado. Llegó un mensaje de texto diciéndonos que nos están ofreciendo una oportunidad de empleo, que vamos a ganar 3 millones de pesos. O sea, todas esas cosas nos roban la atención fácilmente a nosotros. Ah, bueno, yo acabé de utilizar un término que es TDAHoso. Y ese es un término cariñoso para hablar de nosotros los neurodivergentes. ¿Ok? Entonces, cuando digo TDAHoso es persona neurodivergente. Otra de las eh, características del déficit de atención es la falta de organización. Entonces, yo puedo ser muy organizado, por ejemplo, en mi closet, pero puedo ser desorganizadísimo con mi agenda laboral. Puedo ser, al contrario, muy organizado en mi computador, mantener todos los archivos en carpeticas, pero tener mi oficina completamente desorganizada. Entonces, la falta de organización se ve en alguno, varios o todos los aspectos de mi vida. Y ahora imagínense si yo me estoy desempeñando laboralmente eh, y no me organizo y no organizo mi tiempo. ¿Sí? Entonces, si me la paso procrastinando toda la mañana, yo conocí a un personaje de mi familia que toda la mañana tomaba tinto y se ponía a trabajar a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde hacía llamadas y entonces a las 5 ya tenía que irse y no le rendía el tiempo, ¿sí? Y así pasa en, en muchas entidades oficiales. Entonces, la organización no solamente es con espacio, también es organización mental, también es organización de tiempo. Alguien que no tengo identificado el nombre dice, identificada totalmente, me están describiendo. Arriba los TDAHosos. No se preocupen que no está mal. De hecho, es muy chévere darse cuenta de que muchas personas somos así. Una de las últimas cosas que tengo acá acerca de déficit de atención es la propensión a evitar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Entonces, por ejemplo, la de proponerse leer un libro o, qué sé yo, por ejemplo, preparar esta charla, hacer la presentación para esta charla, a mí me encantó, pero sé, por ejemplo, que a Lina no le gusta dedicarse a hacer una presentación. Bueno, tenemos la manito de Sandra levantada. Te escucho, Sandrita, voy a darte paso con el micrófono. Listo. Hola, buenas noches. No, Hola. pues ¿me escuchan bien? ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? señora, te escuchamos. Bueno, no, básicamente varias cosillas, sufrir o estar estigmatizada porque era la niña necia del colegio y no me echaban porque era muy inteligente, pero terminar una tarea era súper complicado, pero las hacía en 2 segundos cuando me lo proponía, o, o tener así como tú dices, el closet perfectamente ordenado casi neuróticamente, pero tener el escritorio absolutamente desordenado y que la gente te esté siempre tildando de que no acabas las tareas es realmente pesado. Em, Aprendí a quererme como TDAH porque mi hijo no tenía lo mismo, pero sin la hiperactividad. Entonces empecé a estudiar el tema y dije, Dios mío, si hubiera nacido hace hoy, en vez de hace 53 me hubieran dopado de una, porque eran bastante necios. Pero también puedo identificar una inteligencia diferente. Entonces tú dices la inclusión y me parece interesante el tema de la inclusión.
pero también tenemos que reconocernos con unas capacidades distintas a muchas personas o al común de la gente. Y a veces aprenderse a apreciar en esas diferencias, pero viendo las diferencias o la inteligencia que uno puede tener, porque también en general los TDAHosos, como dices tú, coincidimos en un tema, y es que somos muy inteligentes para algo o para algunas cosas, o aprendemos más fácil que los demás, entonces nos aburrimos más ligero. Creo que aprender a apreciarse o entender que uno es diferente, pero que tiene cosas muy buenas que los demás no tienen y otras que pues los demás tienen, pero uno no, puede gestionarlo mejor, puede gestionarse mejor. Para mí ha sido difícil eso. Solo quería compartirte eso porque escuchar hablar de eso ya como tan, y uno es así siempre, o sea, yo me muevo, yo no puedo tener las piernas quietas, yo me muevo todo el tiempo. Entonces uno es así desde que nace, desde la barriga, hasta que seguramente nos muramos. Gracias. Ay, tan Gracias, lindo, Sandrita. Sandrita. De hecho, acabaste de responder la pregunta de María Paola que si decía que si se nace así o que si uno lo adquiere. Y puede ser, puede, puede ser genético, puede ser adquirido. Em, para mí, mm, había una leyenda urbana en mi familia que decían que yo, cuando me metieron al colegio, yo me quedaba dormido en clase y aprendí a leer y escribir durmiendo. Entonces, lo que menciona Sandrita de las habilidades, sí, claro, todos tenemos habilidades, todos somos especiales, todos somos seres muy bonitos. Lo que pasa es que como queremos encajar dentro de un molde normal, pues no estamos hechos para eso. Pero sí, todos tenemos unas habilidades muy particulares. Por ejemplo, yo puedo resaltar a mi esposita acá que tiene una percepción absolutamente increíble y maravillosa. Por eso es tan buena terapeuta. Y además tiene un oído musical perfecto, pero eso también le puede fastidiar mucho porque es muy vulnerable a los ruidos. Entonces, hay que saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades y cuidarnos mucho, cuidarnos muchísimo. Tienes la mano levantadita. Cuéntame. Sí, mi amor, es que te iba a preguntar, te voy a preguntar acerca de eso que estabas hablando hace un rato y es que hay tareas que para quienes somos neurodiversos no nos generan suficiente motivación o satisfacción, entonces las podemos dejar muy rápido y tomar otra que sí nos esté dando satisfacción. Sí, por ejemplo, en el caso de las personas como Sandrita que hablaba del orden en un lugar y el desorden en otro, entonces podría ser que a Sandrita le genera ese químico, se le sube cuando ella ordena su casa, su closet, pero en la oficina, ordenar la oficina no le está generando ese exceso de ese químico que él de alguna manera la mantiene motivada. O cómo funciona. Sí, de hecho, eso me da pie para introducir el tema de TDAH para la organización de tiempo o del coaching para la organización de tiempo para TDAH. Y es que hay unas técnicas muy buenas como la técnica Pomodoro o la técnica del time boxing que me permiten a mí organizarme si estoy en el trabajo o en mi casa también para dedicar el tiempo justo cuando ya me conozco, tiempo justo de concentración. Entonces, algunos nos concentramos por 40 minutos, otros por 20. Entonces, sabiendo que ese tiempo es el tiempo de concentración, entonces pongo mi cronómetro Pomodoro, 20 o 40 minutos, y apenas terminen esos 40 minutos, me doy 10 minutos para respirar, para hacer una pausa activa o para cambiar a una actividad que sea altamente provechosa para mi cerebro. Entonces puede ser escuchar música, puede ser mirar las redes sociales, puede ser, no sé, sacar a las perritas, que eso lo hago yo mucho, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que aumentemos la concentración en lo que necesitamos evacuar y que además también tengamos esa remuneración cerebral. Entonces, eso lo podemos hablar más adelantico. Por ahí tengo otros comentarios. Alguien me dice, Liliana, que
que tuve un golpe en la cabeza a los 3 años y cuando crecí tuve muchos problemas de aprendizaje. Nunca encontraron nada, sin embargo me cuesta concentrarme. Ah, bueno, no sé si el golpe en la cabeza pudo influir, pero lo más probable es que sea el ambiente social o genético o algo así. Yo también yo tuve muchos golpes en la cabeza. Yo le he contado a Lina anécdotas de esas de golpes en la cabeza, pero antes de eso, como les digo, esa tal eh, anécdota familiar de que yo me dormía en las clases y aprendía por hipnopedia, pues fue a los 4 años, antes de darme los golpes en la cabeza, pero sí tengo cicatrices de los golpes y todo. Entonces, podría ser, eso no te lo puedo responder en este momento, Liliana, pero bienvenida al club también. Voy a continuar. Estábamos hablando del déficit de atención, hiperactividad. La hiperactividad es una excesiva agitación motora. También se refleja, por ejemplo, cuando estamos esperando un turno en una fila o tenemos que estar sentados y no podemos, lo que decía Sandra, que le bailan las piernas cuando está sentada, a mí me pasa igual. A mí la pierna me empieza a bailar y Lina me dice, ya te quieres devolver para la casa. Y es eso, es hiperactividad, es una ansiedad. Y bueno, la ansiedad la podemos evaluar desde diferentes ópticas. Por ahí más adelante vamos a hablar acerca de biodescodificación y de la ansiedad. Y hay otra, y es la tendencia a hablar en exceso, que yo conozco a muchas por ahí, muchas amigas mías que les encanta hablar en exceso. Yo no aplico para hablar en exceso, aunque cuando me tomo la palabra me la tienen que robar para quitármela. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Puede ser que adquirí el TDAH por el golpe. Lilianita, no sé. No lo sé. O sea, si tú quieres confirmar si tienes TDAH, pues habría que hacer los diagnósticos, hay que pasar por muchos especialistas, pero creo que no es necesario. Aquí no se trata de obtener el diagnóstico y saber, no. Me parece más chévere que nos identifiquemos con los síntomas, con las características y digamos, uy, sí, yo soy 80% TDAH, 90%, etcétera, etcétera. Y saber que soy especial y saber que no estoy mal, que no estoy loco, que no, simplemente tengo un cerebro neurodivergente. Como dice Lina, eres brillante. La hiperactividad, ay Dios mío, a ver, eso me pasa mucho a mí. Tengo que cambiar de actividad a cada rato. Yo no puedo estar quieto viendo series toda una tarde. Yo tengo que pararme y Lina se da cuenta de eso. Tengo que cambiar de actividad. Si no, mi cerebro se aburre. ¿Sí? Cuando el cerebro nuestro, cuando nuestra mente se aburre de una actividad, tenemos que parar y cambiar. Si no, ahí nos vamos a morir de tedio. Y por eso muchas personas con TDAH se aburren en los trabajos o se autosabotean para que lo saquen, ¿sí? Porque no podemos quedarnos en un solo sitio. Si algo no nos da la remuneración que necesita nuestra mente, nos perdemos ahí, nos morimos de tedio. O, aló, aló, por ahí se me activó un micrófono, no sé. Bueno, impulsividad. Esto afecta mucho a los niños y también a los adultos nos afecta muchísimo. Acciones precipitadas sin reflexión previa. Dificultad para postergar las gratificaciones, es decir, necesito obtener el premio ya. Entonces eso, por ejemplo, me lleva a hacer compras impulsivas. ¿Sí? Veo algo en el celular, ahora que es tan fácil pedir por Rappi o comprar en China, veo algo en el celular y lo veo y además tiene el colorcito rojo que dice que está en promoción y ahí mismo lo compro, ¿sí? Tendencia a interrumpir a los demás, esa es mía, lo admito y eso me trae problemas con Lina, me trae problemas con las personas con las que hablo y me pasa muchísimo, tendencia a interrumpir a los demás. No sé si alguien también clasifique en esas.
Eh, el TDAH, de acuerdo con los estudios, es altamente heredable. Es decir, si mis padres tenían estos síntomas, posiblemente a ellos no les diagnosticaron TDAH porque eso no estaba en la mira de la ciencia. Simplemente se decía, ah, es que son desordenados, ah, es que es perezoso, etcétera, etcétera. Pero si ellos tenían esos síntomas y si hoy en día puedo reconocerlos en mis padres, posiblemente viene de ellos también. También puede deberse a condiciones ambientales, prenatales y perinatales. Es- Dicen que exposición al tabaco, al alcohol o a sustancias tóxicas durante el embarazo. Eso pues lo dicen las organizaciones de salud. Psicosociales, entorno familiar inestable o conflictivo, sufrir maltrato o estrés. Pues lo estoy hablando obviamente cuando pequeños, ¿no? Cuando niños. Entonces, puede ser condicionante para que mis hijos tengan TDAH. Es decir, si en este hogar nosotros hubiéramos tenido hijos, posiblemente hubieran sido muy TDAHosos. Son las 7:43. Si tienen preguntas, me las van poniendo ahí, por favor. Mitos acerca del TDAH. Muchos psicólogos, muchos terapeutas dicen que simplemente es una moda y que no existe, pero resulta que la organización llamada CIE, Clasificación Internacional de las Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, en el 2022 el documento CIE 11 ya incluyó al TDAH de manera formal, para que sepan entonces que esto no es un invento. Muchas personas dicen que es una excusa para justificar a niños que son revoltosos o adultos perezosos, ¿sí? Pero cuando se hacen los exámenes, por ejemplo, en las imágenes cerebrales, sí se revelan diferencias estructurales y funcionales con respecto a los que llaman cerebros neurotípicos, ¿sí? Otro de los mitos es que dicen que es causado por mala educación de los papás o por falta de disciplina. Otro de los mitos es que dicen que está sobrediagnosticado, es decir, que a cualquier niño que vean que tenga algún problema en las notas, dicen, ah, es que debe tener TDAH, ¿sí? La realidad es que está infradiagnosticado, ¿sí? Muchas personas que tienen, por ejemplo, herida de rechazo, que tienen eh, la necesidad de hacerse invisibles o de ocultarse, posiblemente venimos de un cerebro neurodivergente. Dicen que las personas con TDAH simplemente son perezosas y otro de los mitos también dicen que es un trastorno benigno y que se cura con la edad. En realidad es una característica, como les decía, es como tener los ojos cafés, ¿sí? Como tener color de piel morena, como ser latinos. Entonces, no es que se cure con la edad, lo que pasa es que siendo más adultos, ya hemos adquirido algunas herramientas de comportamiento, algunas herramientas de socialización, hemos aprendido a organizarnos de cierta manera, etcétera, etcétera. Pero no se cura con la edad. Yo siempre seré desordenado, siempre se me olvidarán las llaves de alguna manera y necesito herramientas para poder compensar eso. Aquí tengo un ejemplo concreto de mis libros de texto del curso de TDAH. Imaginen a un adolescente de 15 años que tiene TDAH con predominancia de síntomas de no atención. A pesar de sus esfuerzos, ella tiene dificultades para concentrarse en clase. A menudo olvida sus tareas y pierde sus cosas con frecuencia. Ese era yo. Sus padres, convencidos de que el TDAH no existe y que Laura simplemente es perezosa, la castigan regularmente por sus malas notas. Los profesores, por su parte, creen que carece de motivación y que no se esfuerza lo suficiente. Como resultado, ella se siente incomprendida, desvalorizada y pierde la confianza en sí misma. Termina interiorizando la idea de que es inútil y buena para nada. Sin un diagnóstico y un tratamiento adecuado, Laura corre el riesgo de abandonar los estudios
y desarrollar trastornos ansioso-depresivos. Es decir, una historia como estas puede desencadenar inclusive en suicidio, que era lo que decía María Paola, ¿sí? Porque tristemente, si yo no me informo, si yo no conozco, si no me conozco a mí mismo, y si las personas que están a mi alrededor simplemente me juzgan o me tachan como perezoso, como desordenado, como que simplemente soy un vago en clase, y no se preocupan por indagar un poquito más, pues yo me siento rechazado completamente, no encajo. No encajo en mi grupo de amigos, no encajo en esta sociedad, y esto es muy grave a nivel adolescente. Y además, como tengo también propensión a tomar decisiones impulsivas, eso me puede llevar a buscar cosas como drogadicción, como sexo temprano, etcétera, etcétera. Entonces ya empiezo a desencadenar en toma de malas decisiones. Un tema que me gusta mucho, la biodescodificación. Entonces, si hablamos de biodescodificación, yo no sé si aquí a alguno le interesa el tema. La biodescodificación es eh, explicar que toda enfermedad tiene un origen emocional, ¿sí? Todo síntoma en mi cuerpo tiene un origen emocional. Entonces, si hablamos del TDAH como síntoma, me podría concentrar, por ejemplo, en el déficit de atención. Aquí en el tipcito digo, si me quedo quieto, me muero. Entonces, por eso estoy disperso. Otra de las explicaciones, de acuerdo con la biodescodificación, es que debo moverme para no ser alcanzado. Y esto posiblemente esté asociado con una historia familiar de de algún ancestro que fue perseguido en la violencia o algo así, ¿sí? Y entonces si esa persona la persiguieron, supongamos que se robó algo, o supongamos que es de la época de los liberales y los conservadores, que eso pasó en mi familia, y esa persona tenía que moverse, ¿sí? Para que no lo alcanzaran. Entonces, de ahí puede venir mi déficit de atención. Y según los manuales de biodescodificación, el conflicto es, hay un muerto que no me permite quedarme quieto ni establecerme en mi lugar. Y otra de los conflictos es un conflicto de separación, de, por ejemplo, dos opiniones que son contradictorias y que yo tengo que seguirlas. Entonces, mi mamá me dice quédese quieto, mi papá me dice no, salga a jugar al parque, ¿sí? Entonces son dos órdenes contradictorias. Y si hablamos a nivel de proyecto sentido, que es como el momento en el cual eh, los sentimientos, lo que le pasa a mi mamá durante el embarazo, mientras yo estoy dentro del cuerpo de mi mamá, todo eso me afecta. Eso viene a marcar mi proyecto sentido, o sea, el sentido que le doy a mi vida. Por ejemplo, podría ser, todos opinan cómo se debe criar al bebé. Entonces hay opiniones diversas. Entonces, la abuelita dice, no, es que usted debería tenerlo en Estados Unidos para que nazca de una vez con la visa americana. El papá le dice, no, ¿sabe qué? Mejor no tengamos al niño, es mejor que abortemos, es mejor que no sé qué, ¿sí? Y la mamá le dice, mijita, yo la apoyo, usted puede tener el niño acá, no se vaya para Estados Unidos. Entonces tengo un montón de caminos, todos opinan cómo criar al bebé, ¿sí? Entonces, ese niño nace con un déficit de atención. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les suena? ¿Les suena conocido? ¿Les hace clic por allá? Lina tiene la manito levantada, cuéntame. Que iba a aportar ahí algo y es que desde la biodescodificación yo he tenido casos en los que, por ejemplo, viene una mujer que tiene su hijo con TDAH y entonces lo que descubrimos cuando hablamos de cómo fue el embarazo de ese niño, entonces la mamá me cuenta, reporta que ella sintió en algún momento que el bebé no se movía y entonces ella sintió miedo porque ese bebé no se movía y si no se movía, tal vez no estaba bien. ¿Sí? Entonces, ese mensaje
Eso lo que hace es que le manda a este bebé un mensaje energético, vibracional, de que tiene que moverse para que la mamá esté tranquila Y para y, demostrar que está vivo. y que está vivo, ¿sí? Entonces, claro, eso hace que ese niño nazca con un proyecto sentido de TDAH. Hermoso, muchas gracias, mi amor. Por aquí dicen que sí, que les encanta la biodescodificación. Me hace mucho clic, es increíble esta información. Gracias. Bueno, continuemos porque ya van a ser las 8 y no los quiero aburrir acá. Neuroquímica del TDAH. Como les decía, cuando lo diagnostican los médicos, los psicólogos o cuando me llevan a un psiquiatra y me dicen, usted tiene TDAH, normalmente la inclinación de la medicina es a compensar con químicos. Entonces, normalmente se habla a nivel químico que hay un desequilibrio de los neurotransmisores, en particular de la dopamina y la noradrenalina. Aquí estoy leyendo, no crean que yo sé tanto de términos médicos. Estos dos neurotransmisores son esenciales para modular la atención, el control de la impulsividad y las funciones ejecutivas. En el TDAH a menudo se observa un déficit de dopamina y noradrenalina en las regiones prefrontales y los ganglios basales, lo que podría explicar los síntomas de inatención e impulsividad. Cuando, cuando se detecta eso, normalmente el tratamiento farmacológico es con psicoestimulantes. Entonces aquí leía yo que los que se utilizan son el metilfenidato y las anfetaminas. Pero miren que estos dos componentes pueden llegar a ser muy adictivos. Entonces, el enfoque de coaching para TDAH normalmente es, vamos a trabajar sobre tus capacidades más fuertes y vamos a compensar tus capacidades más débiles con herramientas que te permitan llevar a una vida mm, más exitosa si te estás desempeñando en el trabajo o una vida en pareja más saludable y entonces trabajemos en mejorar tu, por ejemplo, tu hiperactividad o tu imprudencia al hablar o el filtro para decir las cosas, porque a veces los TDAHosos no tenemos filtro y decimos las cosas como se nos ocurren, etcétera, etcétera, en vez de meter químicos en nuestro cuerpo. No, en vez, bueno, en vez es como si estuviera rechazando el tratamiento médico y la verdad es más bien una preferencia. Prefiero trabajar en mí y no meter fármacos en mi cuerpo. Entonces, pues es la inclinación que yo tengo como terapeuta y como acompañante de coaching. Y si les suena, pues precisamente para eso es el coaching de TDAH. Pero obviamente no hay que descartar la ciencia, la medicina y pues los diagnósticos que hagan los doctores, ¿no? Es como cuando hay un síntoma de cáncer en el cuerpo. Yo no le puedo decir a las personas, no se haga quimioterapia, no se haga radioterapia, no tome los medicamentos que le mandaron, solamente trabajemos con biodescodificación. Entonces vamos a trabajar emocionalmente, que es la biodescodificación, la terapia emocional, vamos a buscar los síntomas, los orígenes, utilizando, por ejemplo, constelaciones familiares, utilizando sistémica. Vamos a trabajar en tus costumbres utilizando PNL, utilizando coaching, ¿sí? Pero a la vez, si tú crees en la medicina tradicional, pues habla con tu médico que te dé un tratamiento, o si crees en la medicina bioenergética, pues en lo que creas, eso te va a fortalecer mucho, ¿sí? Entonces no podemos descartar el tratamiento médico o algo así. Hasta ahí como vamos. TDAH en adultos. Como les decía al principio, no quisiera hablar de los primeros años, porque es un tema ya especializado que normalmente se trabaja en el colegio, con los psicólogos, con los terapeutas y junto con los padres. Me gusta trabajar con adultos, me gusta reconocerlo en mi esposa, me gusta verlo en las personas que nos consultan. De hecho, a veces les decimos, a usted no le han diagnosticado TDAH porque tiene muchos,
muchos síntomas y eso puede explicar muchas cosas. Entonces, el TDAH en nosotros los adultos puede tener un impacto en nuestra vida profesional y laboral, puede tener un impacto en nuestra vida conyugal y también obviamente en nuestro entorno social. Podemos tener un riesgo aumentado de agotamiento, conflictos interpersonales y obviamente, como les comentaba, como tenemos propensión a tomar decisiones em, intempestuosas, creo que se me cayó la calza pronunciando eso, em, podemos llevar a sufrir de adicciones. Entonces, los síntomas de inatención para un adulto pueden traducirse en dificultades para organizarse, de eso ya lo habíamos hablado, manejo del tiempo, planificar actividades, realizar proyectos, sobre todo cuando esas actividades o esos proyectos no tienen el componente de gratificación que nuestro cerebro necesita. Yo me acuerdo de una amiga mía que se volvió adicta al Candy Crush. Yo no sé si se acuerdan de ese juego del Candy Crush. Ese juego era adictivo porque tenía unos sonidos que eran muy estimulantes para el cerebro. Y entonces eso hace que la persona se vuelva adicta. Entonces yo debería eh, voy a introducir acá una palabra que se está utilizando mucho hoy en día y es gamificar. Volver un juego mis actividades que son aburridas. Entonces, gamificar significa darme una recompensa cada vez que logre algo. Y entonces hay que identificar primero cada logro que voy a superar y apenas si llego a cumplir ese logro, me doy un premio. Esto suena también al entrenamiento que hacemos con las perritas y es así. Así funciona nuestro cerebro. Si yo no le doy un premio al cerebro TDAHoso, mi cerebro se va a aburrir y va a querer cambiar de actividad. Normalmente el adulto con TDAH tiene problemas para concentrarse en las tareas rutinarias y administrativas, para gestionar las prioridades y para cumplir con los plazos. Entonces, personas, por ejemplo, que no pagan a tiempo la cuota de la tarjeta de crédito, inclusive teniendo la plata, pero se les puede pasar el plazo, se les olvida. O, por ejemplo, el pago de los impuestos, que es algo que no tiene gratificación, ¿sí? Para mi cerebro, pagar impuestos es botar la plata, ¿sí? Podría ser así, ¿no? No es que sea para el mío, ¿no? Pero para muchas personas, pagar impuestos puede sonar a botar plata y entonces me duele sacar esa platica para los impuestos y mi cerebro automáticamente lo pone de última prioridad. Lina. Iba a decirte, bueno, me sonaron varias cosas. Por ejemplo, una de ellas es que cuando no hay esa gratificación o ese premio, entonces pues no nos mueve realizar la tarea y la vamos a aplazar o la vamos a dejar para después. Pero simplemente por el hecho de que somos distraídos o que miramos para acá y ya nos vamos por ahí y ahí encontramos otro camino y por ahí nos vamos y dejamos la primera tarea tirada, que simplemente es por descuido, por desatención. A mí me pasa mucho con las sesiones, por ejemplo, y es que me ha pasado que he programado dos sesiones el mismo día a la misma hora, ¿sí? Y sin darme cuenta, tengo a dos clientas a la misma hora esperándome. O, por ejemplo, yo siempre dejo ejercicios, tareas, una carta para escribir o algo así. Y yo en la sesión les digo, bueno, te voy a mandar esto, esto y esto. Y resulta que se me olvida. Y a la semana me están diciendo, Lina, me quedaste de mandar tal cosa y no me la has mandado. Eso antes para mí era como, es que usted es muy descuidada. O sea, eso era lo que me decían en mi casa, que yo era descuidada y que yo botaba todo y que todo se me olvidaba. Ahora lo que entiendo es que por tener esta neurodiversidad, pues claro, esas cosas se me pueden pasar muy fácil, porque en realidad lo que me da el químico es la sesión, pero ya cuando tengo que mandar las tareas, tal vez eso no me da tanto químico. Entonces por eso lo puedo dejar, se me olvida, se me pasa más fácil.
Entonces quería compartir eso para que quienes son mis clientas me entiendan cuando me olvide mandarle las tareas. Es por eso. Exactamente. Entonces, la estrategia ahí es volverle un juego con recompensas para que nuestro cerebro esté distraído no, concentrado y además obtenga una recompensa que me premie por haber estado concentrado. Voy a continuar entonces acá con los impactos en el adulto. A menudo el adulto con TDAH tiene problemas para concentrarse en las tareas rutinarias y administrativas, lo que decía Lina, gestionar prioridades y cumplir con plazos. La impulsividad, que es otro de los rasgos nuestros, puede manifestarse en cambios frecuentes de trabajo o de pareja, cuando uno emite ese juicio de, uy, esta sí cambia más de novio que de calzones. Resulta que podemos tener compasión de ella y podemos pensar, ah, es que ella puede tener TDAH. ¿Sí? Compras compulsivas, tendencia a interrumpir en las reuniones o en las conversaciones, ese soy yo. La hiperactividad puede tomar la forma de una inquietud interna, una sensación de impaciencia o una necesidad constante de moverse. Eso de la inquietud interna me suena mucho cuando yo estoy paseando, por ejemplo, inclusive la sensación de impaciencia. Entonces, como ustedes pueden ver, a nosotros los adultos obviamente influye mucho en, aquí que me habla Sandrita, sí, yo sé, eh, obviamente influye mucho cuando estamos empezando nuestra vida escolar, porque es muy importante, porque tenemos que obtener buenas notas, porque tenemos que pasar a la universidad, etcétera, etcétera. Pero ya de adultos también nos impacta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las manifestaciones del TDAH en adulto pueden ser más sutiles que en los niños, pero no, pero no menos incapacitantes, o sea, nos pueden afectar muchísimo. Imagínense que si para nosotros nuestra vida en pareja, después de ser emocionante en el noviazgo, se vuelve aburrida en el matrimonio por la cotidianidad, porque encontramos la paz, porque ya no hay emociones, etcétera, etcétera, porque ya no es novedad. Un cerebro neurodivergente se puede aburrir en el matrimonio, ¿sí? De hecho, hace poco tuvimos, bueno, Lina tuvo una clienta que estaba hablando acerca de eso, que con el novio ya las cosas estaban tan estables que ella necesitaba hacer un cambio. A la luz de otras personas, ese novio podría ser perfecto, pero sí, puede ser un cerebro neurodivergente el de ella. Entonces, ahí les dejo. Aquí estamos nosotros. ¿Cómo se manifiesta el TDAH en nosotros? Bueno, primero, somos muy creativos. Nosotros estamos inventando proyectos a cada rato. Estamos sacando nuevos retos, pensando qué más vamos a estudiar, etcétera, etcétera. Tenemos capacidad de hiperfoco cuando la tarea que estamos desarrollando nos interesa. Imagínense que yo me hice 2 certificaciones en un mes. Me certifiqué como constelador familiar y como terapeuta de TDAH en un mes. Hiperfoco, o sea, yo era todo el día estudiando. Obviamente me encanta estudiar online, no eran clases magistrales y eso para mí es muy rico, mientras que a Lina las clases no le gustan así online, ella prefiere estudiar escuchando, estudiar viendo videos y le funciona mucho mejor. Pero entonces no quiere decir ni que ella esté mal, ni que yo esté bien, ni al contrario. Inclusive ella pensaba que como no le gustaba leer libros, ella era perezosa. Y resulta que no, a ella sí le gusta estudiar y le encanta. Y en vez de leer libros, los escucha, le gustan los audiolibros. Si la tarea no es interesante para nuestro cerebro, empezamos a procrastinar. Entonces empezamos a ver una serie y la serie no está buena y yo ahí mismo cojo el celular. O ahí mismo le digo a mi esposa, mi amor, me voy para la oficina. Dime. Que iba a decir que en el caso de, por ejemplo, de los entornos laborales,
a mí no me genera esa dopamina el tener horarios fijos, el tener como una estructura que yo tenga que ir todos los lunes a las 8 de la mañana, eso me genera mucho estrés, me genera como que me satura. Mientras que si yo puedo manejar mi horario, si yo tengo mis tiempos, entonces yo sí recibo recompensa química. Por ejemplo, si yo voy a hacer un curso, yo prefiero que lo graben para poderlo ver después grabado 10 veces, a que me digan que tengo que ir tal día, a tal hora a hacer el curso. ¿Sí? Eso como que me genera mucho estrés. Y por el contrario, hay personas como tú a quienes les gusta tener un horario fijo para poder asistir y tener como una estructura, porque eso es lo que les da esa dopamina, ¿sí? Ujú. Entonces, lo quería mencionar es porque puede que seamos neurodivergentes, ambos seamos TDAHosos, pero la manera en la que lo experimentamos es diferente, ¿sí? Entonces, Exactamente. por eso es tan Sí. importante que uno ni siquiera va a encajar en esto, porque no se trata de encajar en uno de estos patrones, sino al contrario, entendernos para saber que somos diferentes y que tal vez no vamos a encajar ahí y entonces dejar de meternos a la fuerza en donde no cabemos, porque eso es lo que genera el estrés que puede llegar a que una persona con TDAH pues no quiera vivir, por ejemplo. Exacto. Silvana me pregunta dónde se puede estudiar terapeuta en TDAH. Yo estudié en una organización que se llama Certified Excellence y si quieres me escribes por WhatsApp y yo te doy los datos. Bueno, otra de nuestras características, tenemos miles de cosas en la mente. Y yo aquí anoté que Lina puede más que yo. El cerebro femenino abarca un montón de cosas, mientras que yo me enfoco. Por eso yo pude hacer las certificaciones rapidísimo porque me enfoco muy fácil. Tengo hiperfoco en esos casos. En otros sí soy completamente disperso. Otro de los rasgos que este me lo mandó Lina, me pareció muy bonito. Apareció una publicación en algún instituto que hablaba que muchos de los TDAHosos nos hacemos heridas en la piel cuando tenemos ansiedad, o nos molestamos los granitos, o tenemos una verruguita y nos hacemos la herida, o yo me quito los pelitos que a veces me salen. Ahora como tengo 50 años ya parezco un viejito con pelitos acá en las orejas, entonces no me soporto esos pelitos. O los cueritos de las uñas. Sí, entonces todo esto tiene que ver con la ansiedad del TDAH. Y antes Lina me criticaba y ahora me ve con compasión. Ay, pobrecito el TDAHoso. Pero es eso, es la ansiedad. Y de hecho he dejado de molestarme justo cuando Lina me dijo ay, ya soy consciente. Entonces ya veo que es por mi rasgo y ya no tengo que hacerme eso, ya no tengo que estar roscándome la cabeza. Sí, sí. O sea, no sé si se dan cuenta, pero me parece tan bonito saber que no soy simplemente el desordenado, el raro, no sé, el que se rasca compulsivamente, el que se corta los cueritos, sino que hay una explicación y es que así funciona mi cerebro. Entonces, puedo tener compasión de mí, puedo entenderme y al recordar que soy tedachoso, vuelvo y caigo en el ahora, en el presente y no tengo que llegar a esas compulsiones de estar rascándome o de estar quitándome los pelitos. Ujú. Somos muy distraídos, nosotros nos decimos los chorlitos, se nos olvidan las cosas rápidamente, o sea, eso que salen memes de que uno baja a la cocina y se pregunta, ¿ya qué fue que bajé? O sea, Yo voy nos o pasa, vengo. pero siempre. Yo voy o vengo. Sí, soy muy desorganizado, Lina es psicorrígida para organizar. De hecho, hace poquito ella me dijo, mi amor, ¿quieres que te limpie la oficina? Yo le dije, listo, mi amor. Y limpió y organizó. Somos muy perceptivos y Lina sí que es cierto, Lina tiene esa percepción elevadísima. Yo a menudo no tengo filtro para decir las cosas, soy demasiado impertinente y esa es una de las cosas que tengo que trabajar en mí para que no me afecte con mi familia, con la familia política o con mi entorno de amigos que me importa pues no lastimar.
Entonces es muy importante para mí trabajar en esa impertinencia. Nos abruman los grupos de personas. Y es curioso, ¿no? Porque de hecho Lina me mandó por ahí un artículo que decía, no me afecta estar en un concierto, pero si la licuadora está sonando muy duro, me pongo a llorar. Entonces, así somos nosotros. Estamos en un concierto de música que nos gusta y podemos estar perfectamente, pero un ruidito chiquitico puede fastidiar tanto, pues que nos vuelve locos. Yo soy sensible a algunas texturas de ropa, por ejemplo, una etiquetica, un hilito que esté por ahí, me molesta tanto que me causa irritación. Y a Lina le molestan son las motas en la ropa, Y en la sábana, en las sábanas, eso. y en la almohada. Hacemos muchos regueros, o sea, estamos comiendo y nos echamos las cosas encima. Y eso está asociado con una espacialidad un poco torpe, por decirlo así, como que no medimos los movimientos de las manos, etcétera. Entonces nos pasa mucho, a Lina sobre todo. Pensamiento hiperactivo. A nosotros nos toca de noche ver cositas que no nos atrapen, porque si no nos quedamos ahí y nos da insomnio. Y eso nos genera pensamiento hiperactivo. De hecho, a veces nos ponemos a hablar con Lina en la noche y nos quedamos pensando. Entonces nos toca decir, no, ¿sabes qué? Hablemos de este tema mañana en la mañana porque, o si no, no podemos dormir. Sensibilidad a los sonidos, bueno, eso ya lo había dicho. Espacialidad torpe también. Agotamiento emocional. Como uno tiene que estar presente, consciente, como uno tiene que manejar sus emociones, su hiperactividad, su impulsividad, eso nos lleva a agotarnos muy rápidamente. Entonces yo, por ejemplo, no puedo durar en una reunión de amigos más de 2 horas, más de 3 horas. Ya quiero irme para la casa. Esa es la nueva integrante de la familia. Manejo del tiempo. Esto también es otra característica muy tediachosa. Yo soy muy rígido con el tiempo, muy estresado, mientras que Lina es muy relajada. Entonces, a mí me toca soltar un poquito esa rigidez. A Lina le toca a veces ayudarse del reloj o de mí o de las herramientas inteligentes que tenemos en la casa para poder coordinar los tiempos. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se identifican con esos rasgos nuestros? Sandrita dice, buscar estrategias para neutralizar y hacerlo consciente. Claro que sí, sobre todo en ese caso que les decía de estar rascándome los granitos o lo que sea. Sí, ya al ser consciente de que es un rasgo TDAHoso, ya puedo caer en el presente y no tener que hacerlo. TDAH en la pareja. Si alguno de los dos tiene síntomas de TDAH o los dos, como en el caso nuestro, se puede generar un estrés muy grande, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy desordenado y ella se mantiene organizando, pues eso va a ser tenaz, imagínense, ella levantando mi desorden. Estrés emocional, eh, por ejemplo, la hiperactividad, la impulsividad, cuando digo las cosas sin filtro que le pueden afectar a ella, etcétera, etcétera. Entonces, las recomendaciones para el TDAH en pareja. Primero, educarse, y educarse es saber qué es lo que me pasa, conocerme, conocer cómo funciono, conocer cómo son mis recompensas, cuidar de mí mismo, mejorar la comunicación en pareja y sobre todo lo que recomiendo y por eso estoy acá, apoyarse en terapia, ¿sí? Necesito estrategias de comunicación asertiva, por ejemplo, ¿sí? Necesito estrategias de comunicación cerebro masculino, cerebro femenino, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, acá en nuestra casa usamos muchas herramientas que nos ayudan para manejo de tiempos, para coordinar nuestras actividades. Entonces tenemos calendarios en el celular y en los computadores que pues ahí manejamos todas las sesiones. Antes Lina tenía un tablerito y eso sí que causaba conflictos porque se le olvidaba borrar una que canceló. Bueno, en fin, tenaz. Entonces yo traté de hacer que ella
usara el calendario de Google. Las tareas las uso yo mucho para saber cuándo tengo que pagar las cosas. Ahora, con lo de los impuestos que les contaba, también tengo que hacer esa programación de los impuestos. Tenemos una pantallita al frente de nuestro lugar donde pasamos tiempo juntos, que nos recuerda cuál es nuestra próxima sesión, que nos dice cuáles son las sesiones para mañana, que nos recuerda que hay racionamiento en Bogotá para tal día. En fin, el parlantico inteligente, si ustedes tienen Alexa o Google, el parlante les puede ayudar a recordarle las alarmas, por ejemplo, para coordinar el tiempo en la estrategia de Pomodoro o el time boxing. Esos asistentes inteligentes les pueden ayudar mucho. Y lo otro son las rutinas programadas. Por ejemplo, yo acá en la casa tengo una alarma a las 11 y otra a las 4 de la tarde que son para servir el café. Y el café, resulta que en los cerebros TDAHosos, en la mayoría de nosotros, los cerebros TDAHosos, el café es un premio, no es un estimulante que nos altere aún más la hiperactividad, sino que es un premio. Entonces, curiosamente, a nosotros no nos altera tanto el café, sino que nos da una buena estimulación. Coaching TDAH. Entonces, aquí lo estoy enfocando en el trabajo, pero como les decía, también aplica mucho para la pareja. Imagínense una persona que está trabajando en gerencia de proyectos y que tiene TDAH. Entonces, pues normalmente en la gerencia de proyectos tenemos herramientas como el diagrama de Gantt. Sí, es el de Gantt, a mí ya se me olvidó. El diagrama que se utiliza para la planificación de proyectos. Creo que sí es el de Gantt. Eh, y no puede cumplir con las metas porque tiende a dispersarse, no sabe manejar su tiempo, eh, no sabe mantener la atención concentrada en una tarea, no sabe, por ejemplo, regular sus emociones en las reuniones de trabajo, ¿sí? Yo no sé si esto le suena mucho a Sandra Restrepo, que está por ahí con nosotros, y, y es muy complicado en el trabajo cuando nosotros tenemos TDAH por eso. Entonces, la idea del coaching enfocado al TDAH es primero, obviamente, identificar las fortalezas mías para el trabajo, mirar cuáles son mis retos para mi cerebro. Por ejemplo, la falta de concentración podría ser uno de los más grandes para mí. Y plantear estrategias de optimización, por ejemplo, la gamificación, que era lo que yo les estaba mencionando ahora. Pobrecitos mis colaboradores. Entonces, la gamificación me puede ser muy útil para completar tareas aburridas, tareas repetitivas. Entonces, cada vez que logre algo me doy un premio. Puede ser el cafecito, por ejemplo. En este caso, para nosotros, el café siempre va acompañado de algo dulce y es un premio muy bonito que es en la mañana y en la tarde. Y así hay muchas otras técnicas de optimización del trabajo que les puedo compartir a nivel de coaching. Son las 8:20. Quisiera saber si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir acá. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció esta información? Em, por acá, iPhone, que no sé quién es, dice, gracias por este espacio tan valioso. Con el tiempo, mi esposo y yo somos iguales. Yo relajada y mi esposo súper estricto. Y eso nos trae muchos problemas. ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, nosotros cómo lo manejamos, yo me encargo de administrar el tiempo en la casa. Mi esposa cumple con las sesiones de acuerdo con el calendario, como lo tenemos programado, pero el resto del tiempo ella trata de olvidarse del reloj. Entonces, mientras ella está descansando, recargando la energía por las sesiones, pues yo no la estoy molestando con el tiempo. Y sin embargo, pues ella siempre tiene presente esa pantalla que les cuento, que es una tablet que tenemos enfrente debajo del televisor donde vemos series, en donde nos está mostrando cuál es la próxima sesión, cuál es la próxima actividad, si tenemos alguna tarea por hacer que tengo que hacerla yo, entonces ahí nos sale exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo me apoyo mucho de esa tecnología
para eso. Como somos olvidadizos, entonces nos toca poner alarmas. Por ejemplo, esta mañana Lina me dijo, pon una alarma a las 6:30 porque viene un señor a cortarnos el cabello, porque viene otro señor a apoyarnos con cosas de la casa, porque además yo tenía mi grupo de lectura, en fin. Entonces, si yo no me pongo la alarma, es capaz de que seguimos derecho. ¿Sí? Entonces, la idea es ponernos de acuerdo quién es el que sabe manejar el tiempo y quién es el que no, y el que sabe manejar el tiempo, pues es el que le ayuda al otro y lo apoya con esas tareas. No sé si Lina quiera complementar un poquito más. Sí, yo creo que eso como lo trabajamos nosotros en sesiones de pareja y desde la mirada sistémica, desde la pareja consciente, pues lo que hay que hacer para manejarlo en pareja es reconocer la herida del otro. O sea, si yo soy consciente de que el otro tiene una herida, y en este caso no hablamos de heridas, sino si tiene una condición que yo comparto, pero que vivo de manera diferente, entonces yo puedo ser consciente y tener compasión del otro y cuidar la herida del otro, que no se vuelva algo que yo le juzgo, sino que se vuelva algo que tal vez yo convoqué a mi vida para tomar de esa persona algo y para que esa persona también tome de mí y tomando mutuamente podamos vivir mejor, podamos ir hacia la vida. Entonces creo yo que si se tiene esa conciencia y se tiene y se comparte esa conciencia y la compasión por el otro, pues es muy manejable, porque ya no se vuelve una crítica. Yo pensaba, cuando no me había casado, yo decía, ¿quién se va a aguantar a una persona como yo a la que todo se le olvida? ¿Sí? A mí todo se me olvida. Entonces, y afortunadamente di con otro que también se le olvida todo. Entonces, a los dos se nos olvida todo. Un día estábamos comprando algo en Dollar City y le digo, yo tenemos que ir a Dollar City a comprar tal cosa. Y él, sí, vamos. Y el día que fuimos, llegamos a Dollar City, ¿qué es lo que veníamos a comprar? Y no, esta es la hora que no nos acordamos que fuimos a comprar. Entonces, digamos que así es más fácil y ya se vuelve algo de risa y no un problema, ¿no? Pero hay que ser consciente, es una condición, no es en mi contra, no es un ataque, no es el otro siendo malo o erróneo, está viviendo su experiencia desde un cerebro diferente. O sea, además, imagínense que si ya hay diferencia entre el cerebro masculino y femenino, ahora imagínense un cerebro masculino neurodivergente y un cerebro femenino neurodivergente, es decir, un cazador neurodivergente y una recolectora neurodivergente, ¿sí? Esa es una de las cosas que Joa nos puede compartir en sesión, así como la menopausia y el TDAH, que esa es una combinación explosiva. Pero además de eso, las relaciones de pareja y el TDAH con uno de los dos integrantes con el TDAH o con los dos, ¿sí? Que es también otro de los temas que trabaja Yoa y muchos más, ¿no? Entonces, el TH y el liderazgo, por ejemplo, que creo que ahorita hablaste de eso. Entonces, sí, es bonito, cuando ya uno lo entiende, es muy bonito, las piezas encajan. Sí, y bueno, lo interesante con la visión que nosotros tenemos, primero la compasión, como tú le decías, la compasión por mí mismo, la compasión por el otro, entender que no son rasgos que están para hacer daño, sino que simplemente es como mi color de cabello, como mi tono de voz, no sé, qué sé yo. Y, y ¿cómo se dice? Lo reconfortante que es encontrar que somos muchos y que no encajamos en el grupo de lo normal, pero encajamos en un grupo de muy especiales, ¿no? Y de que tenemos superpoderes. Por ejemplo, ese del hiperfoco me encantó muchísimo a mí y yo sé que a Lina también, porque también sabe que ella es hiperenfocada, así no lo sea en las tareas comunes. Lina me contaba que cuando la mamá quiso que ella aprendiera a estudiar guitarra, que ella aprendió en semanas y que En ya dos después no semanas. siguió tomando clase porque ya le aburría el tema, ¿sí? Y en ese momento, cuando ella me contó eso, yo decía, ay, la envidio porque yo quisiera tener esas capacidades musicales, pero resulta que a ella ya no le interesa la guitarra, entonces, cerebro neurodivergente. Hoy lo veo y digo, claro,
lo que me pasa a mí con otras tareas. Entonces, eso que les comento de la compasión por el otro, de la compasión por mi hijo, si mi hijo tiene TDAH, eh, es muy importante para hacerle una vida más agradable. Entonces, el enfoque que nosotros le podemos dar al TDAH o a la persona con síntomas con TDAH, así no tenga un diagnóstico de TDAH, pero como ven muchos, podemos tener muchos rasgos de estos, es un acompañamiento compasivo que le va a permitir reforzar sus fortalezas y compensar sus debilidades, entre comillas, para desempeñarse en un ambiente laboral, en un ambiente de pareja o en un ambiente social, si es que está sintiendo que eso le afecta. Por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajamos en nuestro propio emprendimiento, pues no tenemos inconvenientes laborales, sino los que nosotros mismos nos ocasionamos, como lo que decía Lina de la organización del tiempo. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Tú tienes un comentario? Sí, mi amor, estaba, que quería compartir porque como pues tú nos estás mostrando una mirada del coaching, pero pues como acá también trabajamos constelaciones familiares y la mirada sistémica, pues me parece interesante dejarles también ahí el datico así resumido, y es que el TDAH de la mirada sistémica es un desorden en los órdenes de jerarquía. Es decir, hay alguien que no está ocupando su lugar. Y lo otro que puede ocurrir en un TDAH es que la persona que está viviendo la enfermedad o el síntoma o más bien la condición, ahora como la estamos llamando nosotros, esa persona está mirando hacia un ancestro que vivió un tema difícil que no se ha resuelto. Entonces, cuando nosotros podemos liberarnos de esas cargas y ocupar nuestro lugar, pues entonces es muy factible que esos síntomas ya no sean tan limitantes. Entonces, lo que quería decir es que este tema se puede constelar. De acuerdo. Y ahí, ¿sabes también que encontré? Me llegó información, creo que fue hoy, que puede también haber un yaciente por ahí, Mm, interesante. pero eso lo dejamos para otro tema. Yo creo que ya nos pasamos bastante del tiempo. Mm, Muchísimas gracias por su atención, gracias por estar acá con nosotros. Si tienen preguntas adicionales que les salgan o si están viendo este video en el canal de YouTube, nos dejan las preguntas en comentarios del video o en nuestro grupo Florecer. Y nos estamos viendo en nuestra próxima charla. Espero que les haya gustado el tema. Si quieren trabajar sus síntomas de TDAH con nosotros, aquí estamos dispuestos a colaborarles, a ser empáticos con ustedes y con nosotros mismos, obviamente, porque nosotros estamos viviendo el TDAH todos los días, a todo momento. Mi amor, muchas gracias. Gracias por tu apoyo. Gracias a ti, qué Gracias buena a todos. información. Wow, wow. Gracias, Y gracias. recuerden que el lunes que viene empezamos nuestro reto de mente abundante, riqueza ilimitada. Para quienes no se han inscrito, todavía hay cupos, poquitos, pero todavía hay. Entonces nos vemos Aprovechen que también. eso es muy bueno. Nos vemos el lunes en la primera clase de nuestro reto de 21 días mente abundante. Gracias, mi amor, por toda esa información tan valiosa. Un besito para todos, descansen y gracias por estar acá. Nos vemos pronto. Un besito. Chao.